Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos martes 7 de julio y vamos a desarrollar el área de Ciencia y Tecnología. La actividad de hoy se titula ¿Por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Parte 2. En días anteriores has podido reflexionar sobre la biodiversidad en el medio acuático y desarrollaste una ficha técnica en la que describiste algunas especies como muestra de la biodiversidad acuática. ¿Recuerdas estos animales? ¿Sí? ¿Recuerdas sus características? Muy bien. ¿Recuerdas además que elaboraste una ficha técnica en donde anotaste las principales características de los animales marinos? Muy bien chicos, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Presta mucha atención. Hoy vas a elaborar una ficha técnica de algunas especies terrestres. La semana pasada elaboraste las fichas técnicas pero de especies marinas. Hoy vas a elaborarlas de especies terrestres para conocerlas mejor y darlas a conocer. Nuestros acuerdos para hoy son los siguientes: estar muy atentos a la explicación de este video, tener mi espacio de trabajo limpio y debidamente ordenado, y disfrutar con la actividad del día de hoy. A ver, vamos a hacer una actividad. Piensa en estos momentos en un animal, pero que no sea acuático, ¿sí? A ver, piensa en uno. Yo también aquí voy a pensar en uno, ¿ya? A ver, piénsalo. ¿Ya lo tienes? A ver, te voy a poner algunas ideas, ¿ya? Algunos ejemplos. Presta mucha atención. ¿Recuerdas ese animalito? Lo hemos visto en clases pasadas, ¿verdad? Su nombre es la vicuña. Muy bien. Te doy una opción más. ¿Cómo se llama este animal? Exacto, el cóndor andino, ¿verdad? Impresionante. Aquí tienes otra opción. Ese sí es muy conocido y representativo de nuestro país, ¿verdad? Su nombre es el gallito de las rocas. Perfecto. Por aquí tienes otro. Él es también muy conocido, ¿verdad? Se llama el oso de anteojos. Muy bien. Y por último te muestro un animalito más. A ver, él sí también lo conoces, ¿verdad? Él es el puma andino. Exacto. Muy bien, aquí los tenemos. Son 5 opciones, las que te he mostrado, ¿sí? A ver, piensa en algunos de ellos, elige alguno de ellos, ¿sí? Y piensa en sus características, ¿de acuerdo? Tal como lo hicimos en la clase pasada. Pero recordarás que en la clase pasada estuvimos hablando de animales, de especies marinas. El día de hoy vamos a hablar, pero de animales, ¿sí? Terrestres, ¿ya? A ver. En base a eso te voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Del animal que tú has elegido, ¿ya? Mentalmente, a ver, vamos. Respondemos estas preguntas. ¿Qué características tiene el animal que has escogido? De los 5 que te he mostrado, ya, eliges uno y reflexiona, piensa, recuerda qué características tiene este animal que has elegido. Además de ello, ¿dónde vive este animal? Muy bien. ¿En qué lugares geográficos se lo puede encontrar? Recuerda, podría ser en la costa o en la sierra, profesor. O profesor, el animal que yo he escogido, yo sé que se encuentra en la selva, ¿ya? A ver. Siguiente pregunta. ¿De qué se alimenta este animal? ¿Y qué hábitos tiene? ¿Es consumidor de primer orden o quizá de segundo orden? ¿O tal vez es un depredador o un carroñero?
Para recordar esta parte, ¿sí? Vamos a revisar lo que hicimos en clases pasadas, ¿de acuerdo? Aquí tienes la cadena trófica, o también llamada cadena alimenticia, ¿sí? En la parte superior, en color verde, tienes a los productores, ¿sí? Entre ellas las plantas, ¿verdad? Que elaboran sus propios alimentos. Luego tienes a los consumidores, ¿sí? Que a su vez se dividen en los de primer orden, que son los herbívoros, los de segundo orden, que son los carnívoros, los de tercer orden, que son los depredadores, ¿verdad? Y luego vienen los descomponedores, bacterias y hongos. Pero nos vamos a concentrar en los consumidores. Del animal que tú has escogido, de esos 5 que yo te he mostrado, ¿sí? El que tú has escogido, reflexiona, piensa. ¿A qué orden crees tú que pertenece? ¿Primer orden, segundo orden, tercer orden? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Listo, muy bien, sigamos. ¿Qué otra información, ¿sí? tienes tú acerca de ese animal que has escogido? ¿Ya está? Muy bien, chicos. Ahora, nuevamente esta tabla que ya hemos observado en la clase anterior, ¿sí? Las preguntas que acabas de responder, ¿sí? Al terminar el video, las vas a desarrollar en esta tabla que yo te voy a dejar, ¿sí? En este momento no es necesario que la copies, lo vas a realizar al final del video, ¿de acuerdo? Este modelo yo te lo voy a dejar y recién allí lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿sí? Vas a colocar en la parte superior el nombre del animal que has escogido. Recuerda, de esos 5 que yo te he mostrado, vas a colocar aquí uno de ellos. Luego, de acuerdo a tu opinión, sí, vas a colocar sus características. Profesor, es muy grande, vive en la sierra, ¿sí? Vas a colocar sus características. ¿En qué lugares geográficos se lo puede encontrar? Profesor, vive en la costa. Profesor, yo lo encuentro, yo sé que vive en la selva. Perfecto, lo vas a colocar aquí. ¿De qué se alimenta? ¿Sí? ¿Qué hábitos tiene? Vas a marcar aquí con una X si es consumidor de primer orden o de segundo orden, tal como lo hemos visto en la imagen de la cadena alimenticia. Y además aquí al final vas a colocar alguna otra información que tú tengas respecto de ese animal. ¿De acuerdo? Esto al finalizar el video. Muy bien, chicos. En ciencia, sí, hay pasos para poder investigar, para poder indagar, para poder llegar a la solución de un determinado problema, ¿sí? Mira, presta mucha atención. En ciencia el primer paso que siempre vamos a dar, ¿sí? Es el de la pregunta de indagación. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. Esto inicia siempre con una interrogante, ¿de acuerdo? Con una pregunta. Ese es el primer paso que vamos a dar siempre en ciencia, en investigación, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda, el primer paso en el proceso de investigación es la pregunta de indagación, la pregunta de investigación. En este caso, para la clase de hoy, ¿sí? Nuestra pregunta de indagación, nuestra pregunta de investigación es la siguiente, presta atención. ¿Qué características de los animales terrestres podemos conocer para construir una ficha de datos y así darlos a conocer a otros? Bien, esta es la pregunta que nosotros el día de hoy vamos a intentar responder, ¿de acuerdo? Esto viene a ser nuestra pregunta de indagación, correcto. Con esto estamos dando nosotros el primer paso, ¿de acuerdo? Estamos planteando la pregunta de investigación. Profesor, ¿y luego de ello qué sigue? Muy bien, tenemos el segundo paso. Vamos a recordarlo, ¿sí? Lo hemos hecho en clases anteriores, lo vamos a recordar. Nuestro segundo paso, a ver si tienes una idea, ¿sí? Tenías primero la pregunta, ¿sí? ¿Cuál crees tú o cuál recuerdas tú que es el segundo paso? Correcto, la hipótesis. El segundo paso en el proceso de investigación es la hipótesis. ¿Recuerdas qué eran las hipótesis? A ver, recordemos, ¿ya?
Una hipótesis es una suposición, ¿sí? Es una posible respuesta a una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestra pregunta para el día de hoy? La pregunta para el día de hoy es: ¿qué características podemos conocer de los animales terrestres? ¿De acuerdo? Entonces, mi hipótesis, tu hipótesis, podría ser de repente: profesor, una de las características es que los animales viven en la sierra. Por ejemplo, ¿no? Es una suposición, es una posible respuesta. A eso nosotros le llamamos hipótesis. Mientras que nosotros no comprobemos nuestras respuestas, estas siguen siendo hipótesis. Entonces nosotros tenemos que comprobar nuestras respuestas, ¿de acuerdo? Ese es el segundo paso, las hipótesis. Entonces tú, ¿sí?, todas tus posibles respuestas las anotas y van a ser tus hipótesis. Profesora, ¿y ahí termina? No, tenemos un tercer paso. Presta mucha atención, ¿cuál será? El tercer paso, ¿sí?, es elaborar un plan, ¿sí? ¿Cómo yo voy a probar? ¿Cómo yo voy a comprobar que mis respuestas son correctas? Que mis hipótesis son correctas. Mediante la elaboración de un plan. A este plan le conocemos como el plan de indagación. Ese es el tercer paso, ¿sí? Entonces, para comprobar nuestra hipótesis el día de hoy, vamos a elaborar nuestro plan de indagación, que son pasos para comprobar precisamente lo que estamos mencionando, las hipótesis, ¿sí? Comprobar mi hipótesis. Ese es el tercer paso. En este caso, ¿sí?, el día de hoy vamos a hablar sobre las características de los animales terrestres, de las especies terrestres. En este caso, 5 de ellas que te estoy mostrando aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? La vicuña, el cóndor andino, el gallito de las rocas, el oso de anteojos y el puma andino, ¿sí? Muy bien, profesor, ¿y cuál va a ser nuestro plan para poder comprobar nuestras hipótesis? Muy bien, para nuestra clase de hoy, ¿sí?, nuestro plan de indagación lo vamos a basar en unas lecturas que yo te voy a dejar, ¿sí? A ver, la primera es la que tienes aquí. Se titula La vicuña. A ver, recordando un poco las clases de comunicación, cuando tenías un texto, lo primero que debías hacer, ¿qué cosa era? Leer, ¿qué cosa era? El título, correcto. El segundo paso era observar la imagen, ¿de acuerdo? Y en base a estos dos pasos yo podría darme cuenta de qué trataba mi texto, ¿sí? El siguiente paso ya es proceder a la lectura. Recuerda que si encuentras alguna palabra desconocida, extraña, la puedes subrayar o la puedes anotar en tu cuaderno, ¿sí?, para intentar luego buscar su significado, ¿de acuerdo? Muy bien. Por cuestiones de tiempo vamos a dar una lectura no a todo el texto, ¿sí? Vamos a leer, presta mucha atención, ¿sí?, algunas partes de nuestro texto. A ver, empecemos. Dice: la vicuña, nombre científico. Vicuña, vicuña. Algo así, ¿sí? Siguiente. Características. Dice: es una especie pariente de la llama, el guanaco y la alpaca. Su cuerpo es delgado y estilizado. Su cabeza es pequeña y sus ojos grandes con pestañas gruesas le ayudan a mantener el polvo y la arena fuera de ello. Y sigue describiéndola, ¿verdad? Aquí habla de sus patas, su estatura, su peso, etc. ¿De acuerdo? Te hago recordar que estas lecturas, ¿sí?, yo te las voy a dejar al término del video y tú las vas a leer en casa con paciencia, con tranquilidad. Recuerda, no es necesario imprimir nada, ¿sí? Solo puedes tomar nota quizá de algunas palabras que te sean un poco raras, un poco extrañas o desconocidas. Bien. Hábitat. Con hábitat se refiere, tú ya sabes, al lugar donde vive, al lugar donde se encuentra este animal, ¿sí? Abarca las regiones naturales de Suni y Puna en zonas de 3.200 a 4.800 metros de altitud. Es nativa de Perú, Chile y Bolivia.
Rol en el ecosistema. Es consumidor de primer orden. Y según el gráfico que hemos visto anteriormente, un consumidor de primer orden se alimenta de vegetales, ¿verdad? En este caso es herbívoro, ¿ya? Hábitos. Es tranquila y tímida, huye ante el peligro, ¿sí? Otros datos importantes. Durante los últimos años la población total se ha incrementado, o sea, ha crecido, aumentado, gracias a los esfuerzos para protegerla de cazadores, ¿verdad? Bien, entonces chicos, le hemos dado una lectura rápida. Tú, como te menciono, lo vas a hacer con tranquilidad, con paciencia al término del video, ¿de acuerdo? Recuerda, no es el único texto que te voy a dejar, ¿sí? Aquí te voy a mostrar otro, referente al cóndor andino, ¿sí? Aquí tienes toda la información que te va a ayudar, que te va a servir a poder responder nuestra pregunta del día de hoy. Además, también tienes información sobre el gallito de las rocas, ¿verdad? Un ave representativa de nuestro país. También información sobre el oso de anteojos. Y por último, ¿sí? El texto sobre el puma andino, ¿verdad? Sus características, su hábitat y otros datos importantes. Nuevamente te hago recordar, esto al término del video yo te lo voy a entregar, te lo voy a dejar para que tú lo puedas leer detenidamente, con paciencia y puedas encontrar datos muy importantes. Yo los he leído y la verdad me he quedado sorprendido porque hay cosas que realmente desconocía, ¿sí? Entonces luego te los dejo. Muy bien chicos, luego que has terminado de leer los 5 textos, ¿sí? Referentes a estos animales terrestres, vas a elaborar una ficha técnica. Tú ya la conoces, ¿cierto? Te la muestro aquí. Una ficha técnica, tú ya sabes que es un tipo de texto en donde se van a anotar algunos datos, los más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, esta ficha técnica tú la vas a hacer en tu cuaderno, la vas a dibujar en tu cuaderno. Yo al final te dejo el modelo. En la parte superior, a ver, vamos a ponerte un ejemplo, ¿sí? En la parte superior vas a colocar el nombre del animal que tú has escogido. Yo acá te estoy colocando un ejemplo, ¿no? Oso de anteojos, ¿ya? Luego, ¿qué vas a colocar? Vas a ir completando una y una de las preguntas que se muestran aquí. Por ejemplo, aquí dice, ¿sabías qué? Entonces, tú vas a buscar en tu texto que has leído sobre el oso de anteojos, ¿sí? Y vas a anotar algún dato importante. En este caso yo he anotado que es una especie amenazada. ¿De acuerdo? Características, ¿sí? Vas a anotar algunas características, las que tú consideres que son más importantes para ti. Por ejemplo, yo anoté que el oso de anteojos camina apoyado en las plantas de sus pies. Tú puedes anotar alguna otra característica, ¿verdad? Además, no te olvides de acompañar con un dibujo, ¿sí? Profesor, ¿yo puedo imprimir? Sí puedes hacerlo, pero recuerda, no es obligatorio. Lo ideal es que tú lo dibujes. Les encanta dibujar. Profesor, ¿el resto de las preguntas? Sí, muy bien. Hábitat, dónde vive, de qué se alimenta y todas las demás preguntas. ¿Sí? No te olvides. Esto yo te lo dejo al término del video y tú lo vas a dibujar en tu cuaderno y vas a completarlas. Entonces, vamos a recordar un poco nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cuál era nuestra pregunta de indagación, nuestra pregunta de investigación? Vamos a leerla, presta mucha atención. Dice, ¿qué características de los animales terrestres? Recuerda que hoy hemos visto a 5 de ellos, ¿sí? ¿Qué características de estos animales podemos conocer, ¿sí? Para construir una ficha de datos y así darlas a conocer a otros. A ver, con la lectura tú has podido identificar algunas de sus características, como por ejemplo, su nombre científico, ¿sí? También has podido identificar su hábitat, o sea, dónde vive, de qué se alimenta y algunos otros datos importantes. Todos estos datos son características de estos animales terrestres. ¿Y qué has hecho con eso? Has elaborado una ficha de datos, una ficha técnica con sus principales características. ¿Con qué finalidad? Darla a conocer a otros, ¿verdad? Que otros sepan algunas características de algunos animales terrestres, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra pregunta de investigación del día de hoy y la forma en que tú la has respondido.
Bien, vamos a hacer un resumen de la actividad del día de hoy, chicos, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer nuestra biodiversidad? Recuerda que es la segunda parte. La primera parte lo realizamos el día viernes, ¿sí? El día viernes estuvimos viendo animales acuáticos, ¿sí? Y el día de hoy estamos viendo animales terrestres, ¿sí? A ver, la investigación en la ciencia tiene pasos. En este caso, a ver, el primer paso es elaborar nuestra pregunta de indagación. Para la actividad de hoy, nuestra pregunta era acerca de qué características podríamos averiguar sobre animales terrestres, ¿verdad? Ese fue nuestro primer paso. El segundo paso es la hipótesis, ¿sí? Son las posibles respuestas que tú das, que tú planteas a la pregunta de indagación, ¿sí? Recuerda que estas hipótesis necesitan ser comprobadas, ¿de acuerdo? Para que dejen ser hipótesis. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos nuestras hipótesis? Mediante un plan de indagación. En este caso, nuestro plan de indagación se basó en la lectura, ¿sí?, de información sobre animales terrestres, ¿ya? Entonces, recuerda, primer paso, la pregunta de indagación. Segundo paso, las hipótesis. Tercer paso, la elaboración de un plan de indagación. Luego, el día de hoy estuvimos viendo las características de algunos animales terrestres, ¿sí? Como los que tienes aquí en la pantalla, en la imagen. La vicuña, el cóndor andino, el gallito de las rocas, el oso de anteojos y el puma andino, ¿sí? Estos son algunos animales de los cuales hemos el día de hoy averiguado algunas características, ¿sí? Tú lo vas a concluir, lo vas a terminar, ¿sí?, cuando leas los textos que te voy a dejar al término del video. Luego, ¿qué hiciste con esta información? Has elaborado, ¿sí?, una ficha técnica. Te puse el ejemplo del oso de anteojos, ¿sí? Y debías de completar la información que se te solicita. Bien, chicos, ¿cuál es la actividad del día de hoy? ¿Qué es lo que vas a desarrollar? ¿Sí? Yo te voy a dejar aquí unas fichas. A ver, la primera es esta que está aquí. Aquí están las indicaciones, ¿verdad?, de lo que tienes que desarrollar el día de hoy. Luego de que has terminado de ver el video, yo te voy a dejar estas 5 lecturas, ¿sí?, que tú vas a leer detenidamente, con paciencia, ¿sí?, anotando palabras desconocidas, anotando datos que tú consideres importantes, ¿de acuerdo? Léelas detenidamente. Esa es la primera actividad de hoy. La segunda actividad, presta atención, de estas 5 especies vas a escoger 3, ¿de acuerdo? De estas 5 especies vas a escoger 3, las que tú desees, ¿sí? Y vas a elaborar una ficha técnica para cada una de ellas. Yo en unos instantes te voy a dejar el modelo de ficha que vas a elaborar en tu cuaderno, ¿sí? Entonces, lees los textos, escoges 3 especies, elaboras una ficha para cada uno de ellos, ¿sí? Supongamos que, profesor, yo elijo la vicuña, el cóndor y el gallito de las rocas. Entonces, tienes que elaborar una ficha técnica para la vicuña, una ficha técnica para el cóndor andino y una ficha técnica para el gallito de las rocas, ¿sí? Esa es la segunda actividad. La tercera actividad, de estos 5 animalitos vas a escoger uno, ¿sí?, aparte, y vas a completar la tabla de sus características. Yo ahora te voy a dejar el modelo. Esas son las 3 actividades. Lees los textos, eliges 3 especies y elaboras fichas técnicas. Y por último, escoges uno de ellos aparte, ¿sí?, y elaboras su tabla de sus características. Yo aquí te voy a mostrar los modelos que tienes que elaborar, ¿sí? Acá están las 5 lecturas, yo te las voy a dejar luego al término del video, ¿sí?, para que las puedas tener. Esta es la ficha técnica, ¿sí? Vas a elaborar una para cada uno, ¿sí? 3 en total. Y esta es la ficha, esta es la tabla de las características. Vas a escoger un animal aparte, ¿sí?, de los 3 que has escogido, aparte de ellos, y vas a completar estos datos. Son muy sencillos. Colocas acá arriba, ¿verdad?, el nombre. Por ejemplo, oso de anteojos, ¿no?
Colocas aquí oso de anteojos, qué características tiene, dónde vive, en qué lugares se encuentra, etcétera, etcétera, ¿sí? Recuerda, esto lo debes elaborar en tu cuaderno, en forma horizontal, en tu hoja, grande, con letra legible, entendible, ¿sí? Muy bien, chicos y chicas, vamos a ir terminando. Sin embargo, les quiero realizar algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué has aprendido con la actividad del día de hoy? ¿De qué hemos hablado? ¿Sí? ¿Qué tema se ha abordado? ¿Qué tema se ha tocado? Muy bien. ¿Cómo te has sentido con esto nuevo que has aprendido? ¿Sí? ¿Qué te pareció? Excelente. ¿Qué parte de toda la actividad, ¿sí? De todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha mencionado, has disfrutado más? No te olvides, como siempre, nuestra recomendación de que debes contarle a tus familiares acerca de lo nuevo que has aprendido el día de hoy, ¿sí? Y no te olvides de enviar las fotos de tus avances, ¿de acuerdo? Aquí yo te dejo algunas recomendaciones de cómo debes tomar tus fotografías. Yo sé que algunos por el apuro, de repente por el tiempo, toman la foto de costado o inclinada o con poca iluminación. Yo aquí te dejo algunas recomendaciones de cómo realmente lo puedes hacer para que se puedan observar mejor, ¿sí? Muy bien, chicos, felicitaciones a todos ustedes, lo han hecho muy bien el día de hoy. Cuídense, recuerda que nos encontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho.